2 oficiales de policía se rieron mientras se burlaban de mí por decir, por favor para, después de que fui agredida. Luego chocaron los 5. Cuando les rogué que simplemente tomaran mi reporte, uno sonrió con desprecio y dijo, estás borracha, estás desperdiciando tiempo policial y probablemente vas a arruinar la vida de algún pobre tipo porque te avergüenza ser fácil. Solo lo miré fijamente. Eso fue hace 8 meses. La semana pasada, estuvo en la corte con un overol naranja, admitiendo lo que me hizo. La policía me dijo que era solo otra chica borracha que se lo buscó. En realidad, soy la hija del alcalde. Entré tambaleándome a la estación de policía a las 2 de la madrugada, mi vestido desgarrado, sangre en mis rodillas por haber caído en el pavimento después de escapar. Como hija del alcalde, había crecido alrededor de estos oficiales en eventos de la ciudad, pero con mi cara hinchada y maquillaje por todas partes. No me reconocieron. Mis manos no dejaban de temblar mientras me acercaba al sargento de escritorio, tratando de sacar las palabras sobre lo que había pasado en la fiesta. El oficial Felipe levantó la vista de su teléfono, vio las manchas de vodka en mi vestido y mi apariencia arruinada, y puso los ojos en blanco antes de que pudiera hablar. Déjame adivinar. ¿Te emborrachaste demasiado en una fiesta y ahora te arrepientes de haber estado con alguien? Dijo. Ni siquiera se levantó, solo se recostó y le gritó a su compañero. Oye, Mitchell, tenemos otra de esas especialidades de sábado por la noche, chica que no puede manejar su licor y quiere desquitarse con un hombre. Se me cerró la garganta y empecé a llorar más fuerte, pero me obligué a decir que había sido atacada, que alguien me había lastimado y necesitaba ayuda. Felipe finalmente se levantó y caminó alrededor del escritorio, mirando mi atuendo con esa expresión disgustada que me hizo querer desaparecer. Mira ese vestido, le dijo a Mitchell, quien se había acercado. Apenas cubre algo. Saliste vestida así, te emborrachaste perdidamente, y ahora estás sorprendida de que alguien malinterpretó. Realmente se rió mientras lo decía, como si lo que me pasó fuera divertido. ¿Cuánto bebiste, cariño? ¿Puedes siquiera recordar lo que pasó, o solo estás asumiendo? Mitchell señaló los moretones formándose en mis brazos y dijo que probablemente eran de haberme caído borracha, no de que alguien me agarrara. Mira sus rodillas. Ha estado gateando, anunció. Probablemente vomitó en algunos arbustos e inventó una historia para explicar por qué parece basura. Agarró mi muñeca para mirar más cerca, presionando los moretones lo suficientemente fuerte como para hacerme gritar. Estos podrían ser de cualquier cosa. Ustedes las chicas siempre se magullan fácil cuando están borrachas. Cuando les rogué que por favor tomaran mi reporte, Felipe sacó un formulario, pero hizo todo un show de lo inútil que era. Empezó a hacer preguntas con voz de bebé como si fuera estúpida. ¿Puedes deletrear tu nombre para mí? ¿Recuerdas dónde vives? ¿Y el nombre del hombre malo? ¿O estabas muy borracha para preguntar? Cada pregunta goteaba sarcasmo mientras Mitchell se reía. Felipe arrugó el formulario y lo tiró a la basura. Esto es un desperdicio de recursos de los contribuyentes. Mitchell decidió que probablemente estaba mintiendo para engañar a un novio y anunció su teoría a todos en la estación. Se acostó con alguien. El novio se enteró. Ahora necesita una excusa, dijo en voz alta. Siempre juegan la carta del asalto cuando las atrapan engañando. Llamó a otros oficiales para compartir su teoría. Y pronto 5 policías estaban parados alrededor mío, discutiendo si estaba mintiendo para evitar ser dejada o mintiendo por atención. Felipe me hizo contarle lo que pasó, pero siguió interrumpiendo para encontrar hoyos en mi historia. Cuando mencioné tratar de decir no, se rió y dijo, ¿cómo te habría escuchado sobre la música? Me hizo repetir las peores partes mientras él y Mitchell lo actuaron burlándose, con Mitchell fingiendo ser yo, con una voz aguda diciendo sarcásticamente, «¡Ay no, por favor para!». Se chocaron los 5 después de su actuación, mientras yo estaba ahí temblando y sintiendo que iba a vomitar. Felipe dijo que podía ser arrestada por embriaguez pública y presentar un reporte falso. Estás borracha. Estás desperdiciando tiempo policial y probablemente vas a arruinar la vida de algún pobre tipo porque te avergüenza ser fácil, dijo, sacando esposas. Tal vez una noche en la celda de borrachos te enseñe a no llorar. Mitchell agregó que deberían hacer una búsqueda corporal para revisar por drogas, ya que chicas como yo usualmente tienen algo escondido. Cuando traté de retroceder, sollozando que solo quería ir a casa, Felipe agarró mi brazo y me golpeó contra la pared, diciendo que estaba resistiendo. Me esposó las manos detrás de mi espalda, mientras Mitchell vació mi bolso, todo cayendo ruidosamente al piso. Veamos qué drogas le hicieron alucinar un asalto, dijo, aplastando mi teléfono bajo su bota. Felipe empezó a cachearme rudamente, sus manos demorándose en lugares donde no debían, haciéndome sentir violada otra vez. Mitchell estaba llenando papeleo de arresto cuando finalmente llegó a mi identificación. La miró, empezó a tirarla a un lado, luego se congeló. Vi su cara cambiar completamente cuando la miró otra vez. Luego se la mostró a Felipe, cuyas manos inmediatamente soltaron mis brazos. «Mierda santa», susurró Mitchell. «Esta es la hija del alcalde». Felipe miró fijamente mi identificación, luego a mí, y pude ver el momento exacto cuando se dio cuenta de que acababa de esposar y agredir a la hija del hombre que controlaba toda su carrera. Felipe buscó torpemente las llaves de las esposas. Sus manos temblaban tanto que las dejó caer 2 veces antes de meterlas en la cerradura. El metal hizo clic al salir de mis muñecas, y me froté las marcas rojas mientras Mitchell se arrodilló, recogiendo mis pertenencias esparcidas y metiéndolas de vuelta en mi bolso. «Señorita Whitfield, ha habido un terrible malentendido», Felipe seguía diciendo una y otra vez, su cara ahora completamente blanca. Mitchell trató de alisar mi vestido desgarrado, pero me aparté de su toque, todo mi cuerpo temblando mientras agarré mi teléfono aplastado y bolso del piso. Felipe empezó a balbucear sobre tomar mi reporte de inmediato, sobre encontrar a quien me lastimó, pero ya estaba retrocediendo hacia la puerta,
incapaz de hablar a través de las lágrimas y rabia ahogando mi garganta. Mitchell en realidad me rogó que no me fuera. Dijo que necesitaban documentar todo apropiadamente, pero seguí moviéndome hacia atrás hasta que toqué la puerta. Felipe dio un paso hacia mí y le grité que nunca me tocara otra vez. El sonido salió de mi garganta tan fuerte que cada policía en la estación se volteó a mirar. Empujé a través de la puerta y tropecé por el estacionamiento, dejando huellas sangrientas de mis rodillas desgarradas en el asfalto. Felipe y Mitchell me siguieron afuera, todavía gritándome, pero llegué a mi auto y cerré las puertas antes de que pudieran alcanzarme. Mis manos temblaban demasiado para meter la llave en la ignición, y me quedé sentada sollozando, mirando a través del parabrisas mientras los dos oficiales discutían junto a la entrada, probablemente tratando de averiguar cómo salvar sus carreras. Me tomó casi una hora calmarme lo suficiente para manejar, y cuando finalmente llegué a casa a las 4:15, encontré a mis padres despiertos en la sala, mi madre caminando mientras mi padre hacía llamadas telefónicas. Ambos corrieron hacia mí cuando entré, mi madre jadeando ante mi vestido desgarrado y cara magullada, mientras mi padre exigía saber qué había pasado. Traté de explicar sobre Tyler Morrison atacándome en la fiesta, luego les conté lo que Felipe y Mitchell hicieron en la estación, y vi la compostura política de mi padre desmoronarse completamente. Agarró su teléfono y empezó a marcar el número de casa del jefe de policía, sin importarle que fueran las 4:30 de la madrugada, gritando sobre sus oficiales, agrediendo víctimas y exigiendo suspensiones inmediatas. Mi madre me abrazó en el sofá mientras sollozaba, examinando cuidadosamente cada moretón y rasguño, lágrimas corriendo por su cara mientras documentaba todo con la cámara de su teléfono. En 30 minutos, el jefe González estaba en nuestra puerta con 2 oficiales mujeres y alguien de servicios a víctimas viéndose enfermo mientras tomaba mi declaración sobre ambas agresiones. Cuando describí a Felipe manoseándome durante el cacheo y Mitchell destruyendo mi teléfono, la mandíbula del jefe se apretó tanto que pensé que podría romperse los dientes. Las oficiales mujeres empacaron mi vestido desgarrado como evidencia, mientras mi madre me llevó al hospital, donde una enfermera pasó 2 horas documentando y fotografiando cada herida. Los moretones en mis brazos se habían vuelto morado oscuro, mostrando claras marcas de dedos donde me habían agarrado, y el examen del kit de violación fue tan invasivo que vomité 2 veces. Mi padre se quedó en el pasillo atendiendo llamadas de abogados y funcionarios de la ciudad, su voz llevándose a través de las paredes mientras exigía cargos criminales contra sus propios oficiales. Para la tarde siguiente, Felipe y Mitchell habían sido suspendidos, y la historia se había filtrado a los medios con camionetas de noticias estacionadas fuera de nuestra casa y reporteros tocando nuestra puerta cada pocos minutos. Mi padre dio una conferencia de prensa anunciando una investigación completa sobre mala conducta policial, cuidadosamente no mencionando mi nombre, aunque todos ya sabían que era la hija del alcalde. No pude salir de mi cuarto después de eso. Solo me senté en mi cama, alternando entre sentirme completamente entumecida y tener ataques de pánico cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. Mi madre me traía sopa que no podía comer, sentándose silenciosamente a mi lado mientras miraba la pared. Y cuando la consejera de crisis llamó, ni siquiera pude contestar el teléfono. Todo de esa noche se difuminó en una larga pesadilla que seguía repitiéndose en mi cabeza. La fiesta y la estación de policía mezclándose, hasta que no pude decir cuál violación fue peor. Pasaron 3 días en un borrón de no comer y no dormir, antes de que mi padre finalmente se sentara junto a mí en mi cama y me dijera que Tyler venía de una de las familias más ricas del pueblo. Su voz se mantuvo calmada, pero pude ver su mandíbula apretándose cuando explicó que su abogado ya estaba alegando que todo lo que pasó en la fiesta fue consensual. El sindicato policial había contratado sus propios abogados para Felipe y Mitchell, que decían que solo habían estado haciendo su trabajo con una chica borracha que no cooperaría. Las manos de mi padre temblaron mientras me mostró las declaraciones oficiales en su teléfono, donde todos se protegían a sí mismos, en lugar de protegerme. La mañana siguiente, mi nuevo teléfono vibró con un texto de Manny Pérez, a quien conocía vagamente de mi clase de psicología el semestre pasado. Dijo que había estado en la fiesta y vio a Tyler básicamente cargándome escaleras arriba cuando apenas podía caminar. Lo que está haciendo girar mi cerebro es como toda la actitud del oficial cambió en el segundo que vieron su identificación, como si su dolor solo importara por quién era su papá, no porque estuviera lastimada. Su mensaje mencionó que tenía videos de esa noche y quería ayudar si se lo permitía. Leer esas palabras hizo que algo se abriera en mi pecho, porque fue la primera vez que alguien, además de mis padres, había dicho que creían que algo malo me había pasado. Manny sugirió encontrarnos en una cafetería en el centro la tarde siguiente, y pasé 20 minutos solo mirando su mensaje antes de escribir de vuelta. Sí, mi madre me llevó ahí y esperó en el auto mientras caminé adentro con piernas que se sentían como gelatina. Manny ya estaba sentado en la esquina trasera con su laptop abierta. Cuando me vio, se levantó rápidamente como si no estuviera seguro si debería abrazarme o darme la mano. Terminó solo sacándome una silla y deslizando su laptop por la mesa sin decir mucho. El primer video mostró la fiesta a la 1:15 de la madrugada con Tyler, sosteniéndome mientras íbamos hacia las escaleras, mientras tropezaba y me balanceaba. Mi vestido aún estaba normal, y mi maquillaje no estaba corrido todavía, pero cualquiera podía ver que estaba demasiado borracha para saber qué estaba pasando. El sello de tiempo del segundo video decía 1:47 de la madrugada, y me mostró corriendo por la puerta principal, con mi vestido desgarrado y rayas negras de rímel por mi cara. Manny lo había calculado en un pedazo de papel, mostrando que esos 32 minutos fueron cuando todo pasó. Sacó más videos en su teléfono, mostrándome más temprano en la noche, volviéndome progresivamente más borracha,
mientras Tyler seguía trayéndome tragos. Entonces Manny me dijo algo que hizo que se me cayera el estómago cuando dijo que su papá era en realidad el fiscal de distrito. Había estado observando a Tyler por meses después de que su amiga Sarah fue agredida el semestre pasado, pero no lo reportó porque ella sabía que nadie le creería. Manny abrió una carpeta en su laptop llena de capturas de pantalla de chats grupales, donde Tyler se jactaba de emborrachar chicas y calificarlas basándose en qué tan borrachas podía ponerlas. Un mensaje de Tyler decía que le gustaban demasiado borrachas para recordar, porque entonces no podían causar problemas después. Otra captura mostraba a Tyler contándoles a sus amigos sobre alguna porrista que se desmayó en una fiesta, y lo que le hizo mientras estaba inconsciente. Manny había estado recolectando toda esta evidencia por meses, esperando a alguien lo suficientemente valiente para presentarse, y ahora quería dárselo todo a su papá. 3 días después, el sindicato policial publicó lo que alegaron era el metraje completo de las cámaras corporales de esa noche en la estación. El video que sacaron solo mostró partes donde me veía borracha y enojada, pero de alguna manera las cámaras habían fallado misteriosamente durante todas las partes donde Felipe me agarró y dijo esas cosas horribles. Mi padre inmediatamente exigió los datos originales del servidor, pero el departamento de informática alegó que se corrompieron durante mantenimiento rutinario, lo cual nadie creyó. 2 días después de eso, la capitana Gloria Torres de Asuntos Internos apareció en nuestra casa sin llamar primero. Se sentó en nuestra sala y nos dijo que había estado tratando de investigar a Felipe por años, pero las quejas seguían desapareciendo del sistema. Entonces, se inclinó hacia adelante y susurró que había una cámara de seguridad en el área de registro que la mayoría de los policías no sabían y estaba sacando el metraje antes de que alguien se diera cuenta de que existía. Volver a la universidad se sentía imposible, pero mis padres dijeron que necesitaba tratar de mantener mi vida normal. Así que 12 días después de que todo pasó, caminé al campus sintiéndome como si todos me estuvieran mirando. Algunos estudiantes susurraban cuando pasaba y otros desviaban la mirada rápidamente como si estuvieran avergonzados de hacer contacto visual. En mi clase de inglés, me senté justo junto a la puerta con mi mochila ya puesta, lista para correr si lo necesitaba. Cada vez que un chico hablaba detrás de mí o alguien se reía muy fuerte, todo mi cuerpo se tensaba y mi corazón empezaba a acelerarse. La profesora seguía preguntando si estaba bien porque estaba sudando y temblando durante toda la clase. 2 días después, la familia de Tyler presentó una demanda por difamación de 2 millones de euros contra mi padre. Su abogado dio una conferencia de prensa diciendo que mi padre estaba usando su posición política para destruir a un joven inocente, por lo que llamaron actividad consensual lamentada. Exigieron una disculpa pública y daños por arruinar la reputación de Tyler y perspectivas futuras de carrera. Mi padre, en realidad, se rió cuando leyó la demanda y me dijo que acababan de cometer un error enorme porque ahora podía exigir evidencia durante el descubrimiento, incluyendo el teléfono y computadora de Tyler. Dentro de 2 días de que la demanda se hiciera pública, Manny empezó a recibir mensajes de otras chicas. 3 mujeres se acercaron privadamente con sus propias historias sobre Tyler, y todas tenían pruebas. Una chica había guardado mensajes de texto donde Tyler admitió que le gustaba emborrachar chicas demasiado para pelear. Otra, en realidad, lo había grabado en su teléfono riéndose con sus amigos sobre esa porrista que agredió mientras estaba desmayada. Manny pasó horas documentando cuidadosamente todo y construyendo un archivo que mostró el patrón de Tyler yendo hacia atrás años. 4 noches después, mi madre me encontró en el baño a las 2 de la mañana con tijeras en mi mano, cortándome pedazos de mi cabello rubio largo. No dijo nada al principio, solo tomó gentilmente las tijeras y empezó a ayudarme a cortarlo apropiadamente mientras ambas lloramos. El cabello cayó por todo el piso del baño mientras trabajaba, y cuando terminó, sostuvo mi cara y susurró que aún era yo. Mirándome en el espejo, vi a alguien que no reconocía con cabello corto y desigual y ojeras bajo ojos hundidos. Pasaron 20 días en un borrón de pastillas para dormir y quedarse en la cama, mientras mis padres atendían llamadas de reporteros que de alguna manera habían conseguido nuestro número de casa. La capitana Torres llamó a mi papá pidiendo una reunión privada en nuestra casa, llegando después del anochecer con una laptop bajo su brazo y mirando por encima del hombro antes de entrar. Instaló la laptop en nuestra mesa de cocina mientras mis padres y yo nos reunimos alrededor, sus manos temblando ligeramente mientras abría un archivo encriptado. La pantalla mostró metraje granulado en blanco y negro de una cámara que ni siquiera había notado en el techo de la estación de policía posicionada perfectamente sobre el área del escritorio frontal. Torres presionó reproducir, y ahí estaba yo tambaleándome por la puerta esa noche, mi vestido desgarrado y rodillas sangrientas exactamente como recordaba. El metraje no tenía sonido, pero podías ver todo claramente mientras Felipe levantaba la vista de su teléfono y ponía los ojos en blanco antes de que siquiera llegara al escritorio. Cuando caminó alrededor para mirar mi atuendo, la cámara lo captó perfectamente mientras sus manos se movían sobre mi cuerpo durante lo que llamó un cacheo, demorándose demasiado en mi pecho y entre mis piernas mientras yo estaba parada congelada. La bota de Mitchell bajó sobre mi teléfono, y podías ver los pedazos esparcirse por el piso mientras molía bajo su talón. Lo peor fue verlos chocar los 5 después de su pequeña actuación, burlándose de mí, ambos riéndose mientras yo estaba parada temblando y llorando. Mi papá inmediatamente sacó 3 memorias USB diferentes e hizo que Torres copiara el archivo en cada una. Luego envió copias encriptadas a su abogado personal y otros 2 contactos confiables en minutos. Torres dijo que esto era agresión sexual criminal por oficiales, e iban a prisión por lo que me hicieron. 2 días después,
la oficina del fiscal de distrito presentó cargos criminales formales contra Felipe y Mitchell por agresión sexual, destrucción de evidencia y violaciones de derechos civiles bajo color de ley. El sindicato policial convocó una reunión de emergencia que se volvió caos con la mitad de los oficiales defendiendo a sus colegas y la otra mitad tratando de distanciarse de criminales en uniforme. Mi mamá Rachel tomó permiso indefinido de su trabajo como directora de marketing para quedarse en casa conmigo, sin hacer preguntas o presionarme para hablar de nada. Pasamos mañanas tranquilas en el jardín plantando hierbas y trasplantando suculentas, sus manos guiando las mías mientras cuidadosamente separábamos las plantas pequeñas de sus tallos padre. Me enseñó cómo dejar que los extremos cortados se secaran antes de plantarlos en tierra fresca, diciendo que algo hermoso podía crecer de pedazos rotos, aunque ambas sabíamos que se refería a más que solo las plantas. Manny llamó para decirme que los hermanos de fraternidad de Tyler habían empezado a mandarle amenazas de muerte por traicionar a un hermano, y alguien había cortado las 4 llantas de su auto en el estacionamiento del campus. Presentó reportes policiales, pero dijo que valía la pena porque su papá procesaba violadores de oficio y le enseñó que quedarse callado te hacía cómplice del crimen. 4 días después, Tyler fue arrestado en el club de campo de sus padres durante su gala benéfica anual, la policía sacándolo esposado, pasando cientos de miembros de la sociedad en su vestimenta formal. Otras 2 chicas que habían contactado a Manny después de ver sus posts habían presentado reportes oficiales con la policía, dándoles suficiente evidencia para proceder con cargos. La madre de Tyler gritó que mi padre había orquestado esta humillación pública para destruir a su familia, sin saber que las otras víctimas siquiera existían o que el tiempo del arresto fue puramente coincidental. El mes siguiente, mi padre enfrentó un voto de no confianza del Consejo de la Ciudad, con partidarios de Felipe y Mitchell, alegando que estaba abusando su poder para venganza personal contra oficiales que solo estaban haciendo su trabajo. Durante la audiencia pública, conectó su laptop al sistema de proyección y reprodujo el metraje de seguridad para la Cámara del Consejo, llena sin advertencia o introducción. El cuarto se volvió completamente silencioso, mientras veían a sus oficiales agredirme mientras sollozaba y rogaba por ayuda. Varias personas jadeando cuando las manos de Felipe se movieron sobre mi cuerpo. Un miembro del consejo que había estado defendiendo a los oficiales se levantó y salió, diciendo que tenía hijas antes de que el video terminara de reproducirse. El voto falló 8-2, pero los 2 miembros disidentes alegaron que el video fue escenificado y exigieron una investigación del FBI sobre la corrupción y abuso de cargo de mi padre. Empecé a ver a la doctora Sarah Winters 2 veces por semana para terapia de trauma, pasando las primeras 3 sesiones apenas capaz de decir lo que pasó sin que mi visión se volviera negra y mi cuerpo se entumeciera. Los patrones de tiempo que Manny encontró están haciendo zumbar mi cerebro. Exactamente 32 minutos entre esos 2 videos donde todo cambió. ¿Cómo pensó en calcular esa brecha específica? Me enseñó técnicas de conexión a tierra para anclarme cuando los recuerdos me jalaban bajo, haciéndome nombrar 5 cosas que podía ver, 4 que podía tocar, 3 que podía escuchar, 2 que podía oler y 1 que podía probar. La fiscal manejando el caso de Tyler se reunió conmigo y Manny para prepararnos para lo que venía, advirtiendo que la familia de Tyler había contratado el mejor equipo de defensa que el dinero pudiera comprar. Dijo que alegarían que estaba bebiendo voluntariamente, que perseguía a Tyler, que tenía un historial de acusaciones falsas, aunque nada de eso era cierto porque los jurados a veces creen esas mentiras de todas formas. Traté de volver a actividades normales y me uní a mi grupo de estudio económico en la biblioteca, pero cuando un compañero de clase tocó mi hombro para llamar mi atención sobre una pregunta de tarea, todo se volvió negro. Lo siguiente que supe, estaba en el piso hiperventilando mientras la seguridad del campus trataba de hacerme respirar en una bolsa de papel, y todos en la biblioteca me miraban como si estuviera loca. 6 semanas después, me senté en la fila trasera del tribunal viendo a Felipe y Barnes ser formalmente acusados de múltiples cargos de felonía. El gran jurado había visto el metraje sin editar de las cámaras corporales que Asuntos Internos recuperó de un servidor de respaldo, además de declaraciones de testigos de otros policías que finalmente se presentaron. Felipe siguió volteándose para mirarme fijamente mientras su abogado argumentaba que el video fue tomado fuera de contexto y que había sido agresiva y no cooperativa esa noche. El juez no lo compró y fijó fianza en 100.000 euros cada uno, que el sindicato policial pagó dentro de 1 hora. 3 días después de eso, la capitana Torres nos llamó a su oficina del sótano donde habían movido su escritorio después de quitarle su oficina regular del 3er piso. Nos mostró los papeles de reasignación que habían llegado esa mañana, moviendo todos sus casos activos a otros detectives y removiendo su nombre de la lista de promoción en la que había estado por 2 años. Dijo que querían que renunciara, pero tenía 18 meses hasta la jubilación y tendrían que despedirla si la querían fuera. Ese fin de semana, mi papá me pidió que fuera a su estudio después de otra reunión del Consejo de la Ciudad, donde la mitad de los miembros pidieron su renuncia. Se sentó en su escritorio con su cabeza en sus manos, y cuando levantó la vista, vi lágrimas corriendo por su cara, algo que no había visto desde que murió la abuela. Siguió diciendo que me había fallado 2 veces, primero no protegiéndome de Tyler, y luego no protegiéndome de su propia fuerza policial. Nos sentamos ahí juntos por 1 hora sin hablar, ambos cargando culpa que pertenecía a las personas que nos habían lastimado. 2 días después, el FBI apareció en nuestra casa con un equipo de agentes que querían entrevistarme sobre todo. Pasaron 6 horas revisando ambas agresiones, preguntando sobre la evidencia destruida del hospital, el metraje editado de las cámaras corporales y cada detalle de lo que pasó en la estación. El agente principal nos dijo que habían encontrado patrones similares en 12 otros casos durante 5 años.
donde evidencia desapareció o fue alterada cuando policías fueron acusados de mala conducta. Mientras tanto, Manny siguió investigando el pasado de Tyler y encontró registros mostrando que había sido expulsado de escuela privada por conducta inapropiada con una estudiante menor. Pero sus padres hicieron una donación enorme, y los registros desaparecieron de los archivos oficiales. Rastreó a 3 chicas de la preparatoria de Tyler que dijeron que las había agredido también, pero sus padres fueron amenazados con demandas si se hacían públicas. Cada pieza de evidencia que Manny encontró me hizo sentir menos loca, como tal vez no estaba exagerando o inventando cosas como todos seguían diciendo. La audiencia preliminar de Tyler pasó 3 días después, y sus abogados inmediatamente se movieron para desestimar todos los cargos, llamando a las otras víctimas acusadoras copionas que solo buscaban atención después de ver cobertura mediática. Pero Manny había organizado toda su evidencia en una línea de tiempo con videos, mensajes de texto y documentación del patrón de Tyler, yendo hacia atrás años. Cuando el juez revisó todo, incluyendo declaraciones juradas de las otras chicas, decidió que había suficiente evidencia para un juicio completo. Entonces la mamá de Tyler saltó y empezó a gritar que estábamos destruyendo el futuro de un chico inocente, que yo era una mentirosa que había seducido a su hijo, y luego grité violación cuando no quiso salir conmigo. La seguridad tuvo que sacarla arrastrando, mientras seguía gritando que se aseguraría de que pagara por arruinar la vida de su bebé. Esa misma semana, Felipe y Barnes empezaron a aparecer en podcasts, diciéndole a cualquiera que escuchara que eran víctimas de cultura de cancelación y un trabajo político de mi padre. Recaudaron 50.000 euros a través de financiamiento colectivo de partidarios del cumplimiento de la ley, que creyeron su historia sobre mí, siendo una chica borracha que los atacó primero. Cada entrevista se sintió como ser agredida otra vez. Escucharlos describirme como violenta e inestable mientras se pintaban como héroes que solo estaban haciendo su trabajo. Para entonces, estaba reprobando 2 de mis clases porque no podía enfocarme lo suficientemente largo para terminar tareas o sentarme a través de clases sin tener ataques de pánico. Mi consejera académica sacó mis calificaciones y sugirió tomar un retiro médico para el semestre, lo cual se sintió como admitir que Tyler y los oficiales habían ganado. Mi mamá se sentó conmigo mientras lloré sobre abandonar, recordándome que sanar no era lineal y que dar un paso atrás no era lo mismo que rendirse. Unos días después, la capitana Torres secretamente se reunió con nuestro abogado en una cafetería y entregó archivos de personal que había copiado antes de que la movieran al sótano. Felipe tenía 6 quejas previas de fuerza excesiva, que todas fueron desestimadas sin investigación. Y Barnes tenía 4 quejas similares. Un archivo mostró que una mujer sin hogar había acusado a Felipe de agredirla sexualmente durante un arresto 2 años atrás. Pero el caso se cerró cuando ella misteriosamente desapareció y nunca apareció para su fecha en corte. Nuestro abogado dijo que este era exactamente el patrón que el FBI estaba buscando, prueba de que el departamento había estado encubriendo policías malos por años. 2 días después de eso, fui al supermercado por primera vez en semanas, tratando de sentirme normal otra vez. En el pasillo de cereal, vi a la novia de Tyler, Ashley, mirándome con odio puro en sus ojos. Caminó directo hacia mí y dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan que algunas chicas harían cualquier cosa por atención, hasta arruinar las vidas de hombres inocentes. Otros compradores se detuvieron a mirar mientras siguió, diciendo que era una mentirosa patética que no podía manejar ser rechazada. Abandoné mi carrito y corrí a mi auto donde me senté temblando por 1 hora, incapaz de manejar, sintiéndome como si ningún lugar fuera seguro ya. Mi teléfono empezó a vibrar con textos de mi mamá diciendo que fuera a casa de inmediato, que algo grande estaba pasando. Manejé a casa con mis manos aún temblando y encontré a mis padres viendo las noticias donde el papá de Manny estaba parado en un podio rodeado de reporteros. Anunció que se estaba haciendo a un lado de los 3 casos por conflicto de interés. Pero antes de irse, había encontrado prueba de un encubrimiento masivo en la estación de policía, yendo hacia atrás 8 años, con al menos 20 policías involucrados. Los reporteros se volvieron locos gritando preguntas mientras se alejó sin responder ninguna de ellas. 2 días después, una mujer llamada Janet Reeves apareció en nuestra casa usando un traje negro simple y cargando cajas de archivos. Se sentó frente a mí en nuestra mesa de cocina y explicó que había puesto policías sucios en prisión antes, pero me advirtió que el juicio sería brutal porque me harían revivir cada detalle y cuestionar cada elección que hice esa noche. Señaló a una carpeta y dijo que el video de los oficiales atacándome en la estación era la pistola humeante que la mayoría de las víctimas nunca consiguen. Esa noche no pude dormir, así que empecé a escribir todo en un cuaderno. No solo lo que Tyler hizo o lo que los policías hicieron, sino la forma en que salto cuando las puertas se azotan ahora y cómo no puedo usar vestidos más y los ataques de pánico que vienen de la nada. Mi terapeuta dijo que podría ayudar en corte, pero realmente estaba escribiendo porque mantener todo adentro se sentía como ahogarme. 3 días después, Manny llamó para decir que 3 policías se habían presentado como delatores sobre algo llamado la Hermandad, que encubría crímenes unos para otros. Uno de ellos había grabado al oficial Felipe, jactándose de poner mujeres en su lugar, y otro tenía a Barnes en cinta, riéndose sobre destruir evidencia en otros casos. Manny y yo empezamos a reunirnos en una cafetería cada semana para revisar todos los documentos y evidencia juntos. Nunca me miró con lástima o me trató como si estuviera rota. Solo trabajó a través de todo, como si fuéramos socios tratando de resolver un rompecabezas.
Me contó sobre ver a su papá trabajar en su primer caso de violación cuando era más joven y cómo cambió la forma en que entendía lo que significaba consentimiento y por qué estos casos importaban tanto. Los abogados de Tyler consiguieron que su fecha de juicio fuera fijada para 3 meses después, pero inmediatamente empezaron a presentar mociones para retrasar todo aún más. Ese mismo día, alguien filtró mi nombre completo y foto a algún sitio web que publicó un artículo llamándome mentirosa que estaba encubriendo engañar a un novio. En horas, mi teléfono fue inundado con mensajes de extraños diciendo que esperaban que fuera violada de verdad esta vez, o que debería matarme por arruinar la vida de un hombre inocente. 2 días después, desperté con docenas de agentes del FBI rodeando la estación de policía con cajas y computadoras, siendo sacadas mientras oficiales fueron llevados a autos esposados, aunque Felipe y Barnes no estaban ahí. El jefe dio una conferencia de prensa esa tarde, anunciando su retiro y alegando que nunca supo de ninguna corrupción, lo cual hizo que mi papá se riera amargamente en la TV. 3 días después de eso, llegué a casa de terapia para encontrar mentirosa, pintado con spray, a través de la puerta de mi apartamento en pintura roja que parecía sangre. Mis compañeras de cuarto me ayudaron a empacar mis cosas, pero pude decir que estaban aliviadas de que me fuera porque habían estado recibiendo amenazas también, solo por vivir conmigo. Mudarme de vuelta a mi cuarto de la infancia se sintió como renunciar a ser adulta, pero ningún otro lugar se sentía seguro ya. Esas técnicas de conexión a tierra, Dr. Chen, suenan como si ayudaran a tu cerebro a enfocarse en cosas reales en lugar de recuerdos aterradores. ¿Contar cosas realmente funciona así? La capitana Torres apareció en nuestra casa a medianoche unos días después, con cajas de evidencia que había copiado antes de que la encerraran fuera de la estación. Esparció archivos a través de nuestra mesa de comedor, diciendo que si se iba abajo, se llevaba a todos con ella, y empezó a mostrarnos reportes que habían sido enterrados y quejas que fueron ignoradas por años. 2 días después de eso, mi teléfono se iluminó con alertas de noticias que Felipe había sido arrestado por cargos federales de derechos civiles, después de que el FBI encontró textos donde escribió que las mujeres necesitaban aprender que reportar violación tenía consecuencias. Barnes fue arrestado 2 horas después mientras entrenaba el juego de béisbol de su hijo con todos los otros padres viendo al FBI ponerle esposas justo ahí en el campo. 3 semanas después, vi en la transmisión en vivo del tribunal a Felipe y Barnes parados en overoles naranjas mientras el fiscal federal presentó la evidencia contra ellos. Su abogado siguió tratando de interrumpir, diciendo que los mensajes de texto, donde Felipe escribió sobre enseñar consecuencias, eran solo chicos desahogándose. Pero el juez lo cortó y dijo que conspiración para violar derechos civiles no se vuelve legal solo porque lo llames charla de vestuario. El fiscal mostró más textos, donde Barnes se jactaba de hacer llorar chicas durante búsquedas corporales falsas, y Felipe respondía con emojis riéndose y sugerencias para hacerlo peor la próxima vez. Cuando su abogado pidió fianza, argumentando que tenían familias y lazos con la comunidad, el fiscal sacó registros de vuelo mostrando que Felipe había estado investigando países sin extradición y Barnes había retirado todo su fondo de retiro en efectivo. El juez negó fianza inmediatamente, llamándolos peligros para la comunidad, que habían mostrado un patrón de usar sus insignias para aterrorizar mujeres vulnerables. 2 días después, mi mamá llegó a casa de su primer día de vuelta al trabajo para encontrarme acurrucada en el piso del baño, incapaz de respirar después de ver cobertura noticiosa que mostró a la esposa de Felipe llorando sobre cómo esto estaba arruinando las vidas de sus hijos. Todo mi cuerpo tembló, mientras seguí diciendo que saldrían. Vendrían por mí, sus amigos me lastimarían por destruir sus vidas, y mamá solo se sentó en el azulejo frío, abrazándome mientras sollocé, hasta que mi garganta quedó cruda. No me dijo que estaría bien, o que estaba segura ahora, porque ambas sabíamos que eso aún no era verdad. 3 días después de eso, un oficial de notificaciones apareció en nuestra puerta con una citación de los abogados de Tyler, exigiendo cada registro médico que había tenido, incluyendo notas de terapia de cuando tenía 16 años, y vi a un consejero por ansiedad de exámenes. Mi abogada Sara lo llamó una expedición de pesca, tratando de encontrar cualquier cosa que pudieran torcer en mí, siendo mentalmente inestable o propensa a inventar cosas. Pero el juez lo otorgó de todas formas porque el equipo de defensa de Tyler argumentó que necesitaban establecer mi credibilidad. Consiguieron todo. Toda mi vida esparcida para que extraños la revisaran y la usaran como arma contra mí. En mi cita de terapia esa semana, conocí a una mujer llamada Amy en la sala de espera que me reconoció de las noticias y silenciosamente me dijo que Felipe le había hecho lo mismo 3 años atrás cuando tenía 19 años y estaba borracha después de un concierto. Nunca lo había reportado porque había visto cómo destruyó a otra chica que lo intentó, esparciendo rumores sobre ella siendo drogadicta, hasta que dejó caer la queja y se fue del pueblo. Nos sentamos ahí por 1 hora, ella mostrándome entradas viejas de diario que había guardado documentando todo, ambas llorando mientras nos dábamos cuenta de cuántas otras probablemente había. Dijo que testificaría sobre su patrón si ayudaba, aunque significara que todos sabrían lo que le pasó. 3 días después, Manny me llamó a las 2 de la mañana, su voz temblando mientras me dijo que checara mi correo inmediatamente. Alguien le había enviado metraje de seguridad de la casa de fraternidad de Tyler, mostrando todo de esa noche. El sello de tiempo mostró las 11:47 de la noche, mientras Tyler cargaba mi cuerpo completamente flácido por las escaleras, mis brazos colgando, mi cabeza bamboletándose hacia atrás, claramente inconsciente. A las 12:31 de la mañana, la cámara lo captó bajando las escaleras, chocando los 5 con 3 de sus hermanos de fraternidad que esperaban en el pasillo. Uno de ellos hizo un gesto que ni siquiera puedo describir mientras todos se reían.
Manny dijo que un miembro de fraternidad que había estado disgustado por toda la cosa había robado el metraje antes de que pudieran borrarlo y lo envió anónimamente, incapaz de vivir quedándose callado más. Mi abogada lo presentó en corte la mañana siguiente, y 2 días después, el equipo legal de Tyler se apuró para ofrecer un acuerdo de culpabilidad donde admitiría agresión menor, sin tiempo en cárcel, solo libertad condicional y servicio comunitario, alegando que era una oferta generosa que me ahorraría testificar. La fiscal Sara me trajo la oferta, profesionalmente obligada a presentarla, aunque su cara mostró exactamente lo que pensaba de ello. Le dije que no inmediatamente, mi voz firme por primera vez en meses. Como dije, no consigue destruirme y irse con menos castigo del que alguien recibe por robar en tiendas. Sonrió y dijo que había esperado que dijera eso. Luego presentó nuestro rechazo esa tarde. El sindicato policial envió una declaración 3 días después, cortando oficialmente lazos con Felipe y Barnes, declarando que no defienden oficiales que violan su juramento y traicionan la confianza pública. En horas de ese anuncio, mi abogada empezó a recibir llamadas de otros oficiales que de repente querían compartir información sobre la hermandad, tratando de distanciarse antes de que la investigación del FBI los alcanzara. La capitana Torres llamó para decirme que 6 oficiales ya habían dado declaraciones sobre presenciar a Felipe y Barnes agredir o amenazar otras mujeres durante los años. 2 días después, tuve que volver al campus con mi mamá y un guardia de seguridad para limpiar mi cuarto del dormitorio, ya que me había retirado de clases. Caminar a través del patio donde solía sentirme segura se sintió como caminar a través de un campo minado. Cada cara potencialmente alguien que me culpaba por lo que le pasó a Tyler. Cerca de la unión estudiantil, vi un grupo de sus amigos riéndose de algo en sus teléfonos, y tuve que físicamente detenerme de gritarles sobre cómo podían reírse cuando su amigo era un violador. Mi mamá agarró mi brazo y me dirigió lejos antes de que pudiera hacer algo de lo que me arrepintiera. La capitana Gloria Torres presentó su demanda de delator contra la ciudad esa semana, su abogada rodando 12 cajas de evidencia, documentando 20 años de represalias por tratar de investigar mala conducta de oficiales. La demanda detalló cómo había sido pasada por alto para promociones, dada los peores turnos, y sus reportes enterrados cada vez que trataba de exponer corrupción. El Consejo de la Ciudad convocó una reunión de emergencia a puertas cerradas cuando se dieron cuenta de que su demanda podría quebrar toda la ciudad si ganaba, especialmente con la evidencia documentada de ellos sabiendo sobre la hermandad y no haciendo nada. 2 días después, fui a mi primera reunión de grupo de apoyo, sentándome en un círculo con 7 otras mujeres mientras compartían historias de agresiones que pasaron hace 5, 10, hasta 20 años, sin justicia jamás servida. Una mujer habló sobre evidencia que se perdió, otra sobre un fiscal que se negó a presentar cargos, otra sobre un juez que dijo que no debería haber estado bebiendo si no quería ser violada. No pude hablar cuando llegó mi turno. El peso de tener evidencia en video y testigos y apoyo, cuando ellas no tenían nada haciéndome sentir como si me estuviera ahogando en culpa de superviviente. La facilitadora dijo que estaba bien solo escuchar, pero pude sentir sus ojos en mí, sabiendo que era la hija del alcalde, cuyo caso estaba por todas las noticias, la que podría realmente conseguir justicia cuando ellas nunca la conseguirían. Pasaron 3 semanas antes de que la petición de revocación llegara al escritorio de mi papá, con 20.000 firmas exigiendo una elección especial, porque supuestamente había convertido nuestra ciudad en su proyecto personal de venganza contra el departamento de policía. La reunión de ayuntamiento que lo obligaron a atender estaba llena de gente enojada, sosteniendo letreros que decían cosas como justicia, no venganza, y restaurar orden mientras cámaras de noticias rodaban desde cada ángulo. Mi papá se paró en el podio viéndose exhausto, pero determinado, mientras la gente le gritaba sobre desperdiciar dinero de impuestos en casas de brujas y destruir vidas de buenos policías por las mentiras de una chica borracha. Cuando alguien gritó que debería renunciar en vergüenza, agarró el micrófono y dijo que si luchar por víctimas de agresión significaba que era culpable de venganza, entonces usaría esa etiqueta con orgullo. 2 días después, el FBI llamó para decirnos que habían encontrado algo enorme en su investigación de la compañía de construcción del papá de Tyler, después de seguir un rastro de papel de 50.000 euros en pagos a gente que había estado en fiestas previas, donde chicas resultaron lastimadas. El agente explicó que agregar crímenes financieros e intimidación de testigos a los cargos de Tyler significaba que podría enfrentar 30 años en lugar de los 5 a 7 que su abogado había estado esperando por solo la agresión. Manny me mandó mensaje esa noche preguntando si quería reunirme porque había estado recibiendo amenazas de muerte también, y necesitaba hablar con alguien que entendiera cómo se sentía esto. Nos sentamos en su auto en el mirador, viendo el sol ponerse mientras me contó que su papá siempre dijo que enfrentar depredadores era peligroso pero necesario, y por eso no podía echarse atrás, aunque alguien hubiera pintado con spray soplón en la puerta de su apartamento. Se estiró y apretó mi mano, y por un minuto solo nos sentamos ahí, 2 personas rotas que se habían encontrado en medio de esta pesadilla. La mañana siguiente trajo noticias de que la esposa de Felipe había presentado divorcio, y dado a fiscales grabaciones que había estado haciendo por años de él, jactándose sobre cosas que había hecho a mujeres durante paradas de tráfico y arrestos. Había estado documentando todo mientras esperaba el momento correcto para irse con seguridad, y ahora su evidencia significaba que podían agregar violencia doméstica e intimidación de testigos a sus cargos federales. 3 días después, entré al centro de crisis de violación y pregunté si necesitaban voluntarias porque no soportaba sentarme en casa ya sintiéndome inútil mientras todos los demás luchaban. Estoy realmente interesada en cómo la capitana Torres mantuvo copias de todo antes de ser encerrada fuera. ¿Sabía que esto venía o siempre hace respaldos?
Me pusieron en los teléfonos de inmediato, y de repente era la voz del otro lado cuando alguien llamaba aterrorizado y solo, dándoles recursos y diciéndoles que no estaban locos por sentirse asustados. Fue la primera vez desde que todo empezó que sentí como si tal vez tuviera algún propósito más allá de solo ser la víctima por la que todos estaban luchando. El fiscal general del estado dio una conferencia de prensa 2 días después, anunciando que estaban lanzando una investigación estatal sobre mala conducta sexual policial, usando nuestra ciudad como el caso de prueba para nuevos protocolos. Las caras de Felipe y Mitchell estaban por todas las noticias nacionales como ejemplos de todo lo malo sobre cómo los policías manejan casos de agresión, mientras reporteros desenterraron historia tras historia de otras mujeres que habían desestimado o amenazado durante los años. Alguien me envió una foto de un aviso de ejecución hipotecaria en la casa de Felipe porque no podía pagar sus honorarios legales ya, y aunque parte de mí sabía que debería sentirme mal sobre su familia perdiendo su hogar, principalmente solo me sentí vacía. La fraternidad de Tyler fue suspendida del campus después de que 12 chicas más se presentaron sobre fiestas donde habían sido drogadas o agredidas por diferentes hermanos durante los últimos 3 años. La universidad empezó investigaciones de título 9 en 43 miembros, mientras el presidente de fraternidad fue a noticias locales alegando que estaban siendo injustamente señalados y que estos eran solo encuentros lamentables, siendo inflados fuera de proporción. En días, los hermanos empezaron a voltearse unos contra otros, cada uno tratando de cortar tratos, testificando sobre lo que los otros habían hecho en estas fiestas. En realidad, tuve un buen día en el día 135, donde fui a almorzar con mi mamá, y vi una película sin pensar en nada de esto, por casi 4 horas seguidas. Entonces, la culpa se estrelló en mí tan fuerte que vomité en el baño del teatro, porque cómo podía sentirme normal cuando nada estaba arreglado, y esas otras chicas del grupo de apoyo nunca conseguirían justicia como yo podría. Mi terapeuta pasó toda nuestra siguiente sesión recordándome que sanar significaba tener días buenos también, y no le debía a nadie sufrimiento perpetuo para probar que había sido lastimada. 3 días después, el fiscal federal llamó para decir que negociaciones de culpabilidad habían empezado para Felipe y Mitchell con ofertas de 10 a 15 años si cooperaran completamente y nombraran todos los miembros de la hermandad. Sus abogados sabían que ir a juicio significaba 20 a 30 años mínimo, así que tenían 48 horas para decidir si tomar el trato o arriesgar todo en corte. Entonces, el abogado de Tyler alegó tener una emergencia médica que requería cirugía inmediata, que fue su tercera excusa para retrasar el juicio después de una emergencia familiar y un conflicto de horarios con otro caso. El juez finalmente perdió la paciencia y dijo que este era absolutamente el último aplazamiento, fijando una fecha de juicio firme 6 semanas después, que pasó a caer justo durante la semana de finales, si decidía volver a la escuela. 2 semanas después, el fiscal llamó con noticias que hicieron que mi papá dejara caer su taza de café en la cocina. Barnes se había quebrado bajo presión y tomado el acuerdo de culpabilidad, entregando una declaración de 47 páginas que detalló todo sobre las operaciones de la hermandad durante los últimos 15 años. El fiscal nos leyó partes por altavoz mientras mi mamá apretó mi mano tan fuerte que dolió. Barnes nombró 18 oficiales que habían encubierto agresiones, 3 jueces que habían desechado casos por sobornos y 2 fiscales que deliberadamente perdieron juicios cuando víctimas no se echaron atrás. La lista incluía nombres que reconocimos de eventos de la ciudad, gente que había comido en nuestra mesa de comedor, oficiales que habían jugado golf con mi papá cada domingo. Barnes había mantenido registros de todo, fotos de intercambios de dinero en garajes de estacionamiento, grabaciones de oficiales riéndose sobre destruir evidencia, correos planeando cuáles casos enterrar. La corrupción fue tan profunda que Asuntos Internos tuvo que traer investigadores federales porque la mitad de su propio departamento estaba implicado. Felipe trató de resistir por 2 días más antes de que su abogado le dijera que Barnes tenía una grabación de él jactándose sobre lo que me había hecho en la estación esa noche. La grabación fue de un bar 3 días después de mi agresión. Felipe describiendo en detalle cómo me había hecho llorar, cómo me había agarrado y tirado contra la pared, cómo había disfrutado verme quebrarme. Pero Felipe aún se negó al trato, contratando nuevos abogados que fueron a las noticias, alegando que Barnes estaba inventando todo para salvarse. Esa historia duró exactamente 4 horas antes de que el abogado de Barnes liberara una de las grabaciones a la prensa. La voz de Felipe, clara como el día, hablando sobre plantar drogas en un adolescente que había presentado una queja contra él. En horas, cada policía que Barnes había nombrado se apuraba para hacer sus propios tratos, cada uno tratando de voltear a alguien más arriba en la cadena. 3 días después, mi papá ganó la elección de revocación con 67% del voto después de que el testimonio de Barnes se hiciera público. Esa noche, me abrazó en la sala mientras ambos lloramos, él temblando de alivio y agotamiento, yo sintiéndome como si hubiera estado conteniendo la respiración por meses. Siguió diciendo que estábamos ganando, pero no estaba segura de qué significaba ganar ya, cuando aún despertaba gritando la mayoría de las noches. 2 días después de eso, tuve que sentarme a través de 8 horas de deposición para el juicio de Tyler, su abogado preguntando sobre cada chico que había besado, cada trago que había tomado, cada fiesta a la que había asistido desde secundaria. Insinuó que había planeado todo para conseguir atención, que había tendido una trampa a Tyler porque me había rechazado, que mi padre había orquestado todo para ganancia política.
Me mantuve calmada incluso cuando mostró fotos de mis redes sociales, preguntando por qué me vestía así si no quería atención masculina. Sabía que el video de fraternidad destruiría toda su defensa. Tyler cargando mi cuerpo inconsciente mientras sus amigos vitoreaban. El abogado trató de hacerme llorar, preguntando si era virgen antes de esa noche, si alguna vez había tenido sexo rudo, si disfrutaba ser dominada. Contesté cada pregunta con voz plana mientras mi abogada objetaba una y otra vez, la taquígrafa de corte tecleando cada palabra asquerosa. 3 días después, Manny vino a estudiar, trayendo sus libros de preparación para LSAT y haciéndome cuestionarlo mientras trataba de ponerme al día en el semestre que básicamente había perdido. Nos habíamos vuelto amigos reales de alguna manera, él checándome cada día sin que se lo pidiera, trayéndome café cuando tenía que ir a corte, sentándose conmigo cuando los ataques de pánico me daban. Había decidido volverse fiscal como su papá, queriendo encerrar tipos como Tyler. Mientras aún no tenía idea de quién quería ser, cuando esto finalmente terminara, ni siquiera estaba segura de que alguna vez realmente terminaría. No cuando veía la cara de Tyler cada vez que cerraba los ojos. La selección del jurado empezó el día 155. Los abogados de Tyler usando cada recusación para excluir mujeres jóvenes, cualquiera que hubiera posteado sobre creer víctimas, cualquiera que se viera como si pudiera tener una hija de mi edad. Querían hombres conservadores viejos que verían a Tyler como un buen chico que había cometido un error, no un depredador que había drogado y agredido a una chica inconsciente. Tuve que sentarme en la corte viéndolos desestimar jurado tras jurado, buscando gente que sería más probable que me culpara por lo que Tyler hizo. Sus abogados preguntaron si jurados potenciales pensaban que las mujeres alguna vez mentían sobre agresión, si creían que beber significaba aceptar consecuencias, si pensaban que la forma en que alguien se vestía enviaba señales. 3 días después, la capitana Gloria llamó para decir que había ganado su demanda de delator, la ciudad acordando pagarle 3.2 millones de euros más, reintegración completa con pago retroactivo. Estaba donando la mitad al centro de crisis de violación, que me había ayudado, y usando el resto para empezar una fundación, entrenando oficiales sobre cómo manejar apropiadamente casos de agresión. Quería que hablara en la primera sesión de entrenamiento, pero no podía ni pensar en estar frente a policías otra vez, no después de lo que Felipe y Mitchell habían hecho. La noche antes del juicio, no pude dormir, y terminé en la cocina a las 3 de la mañana, sacando la caja de recetas de mi abuela. Mi mamá me encontró mezclando masa de galletas con lágrimas corriendo por mi cara, harina por todas partes, los movimientos familiares lo único evitando que me desmoronara completamente. No dijo nada, solo se lavó las manos y empezó a ayudar. Las dos horneando 4 docenas de galletas en silencio total, mientras la casa se mantuvo oscura alrededor nuestro. Ninguna de nosotras comió ninguna, solo seguimos horneando lote tras lote hasta que salió el sol, y tuvimos que vestirnos para corte. La declaración de apertura empezó a las 9 en punto. El fiscal, inmediatamente reproduciendo el video propio de la fraternidad en la pantalla enorme de la corte. Podías ver todo claramente. Tyler cargando mi cuerpo completamente flácido, mientras sus amigos se reían e hicieron comentarios asquerosos. Mi vestido subiéndose, mi cabeza colgando hacia atrás en un ángulo horrible. Varios jurados se veían enfermos viéndolo, pero el abogado de Tyler se levantó, y en realidad argumentó que estaba fingiendo estar muerta como parte de alguna fantasía de juego de roles que habíamos acordado antes. Dijo que le había pedido a Tyler que me cargara a su cuarto, que había fingido estar inconsciente porque era parte de nuestro juego, que el video en realidad probaba que Tyler pensó que tenía consentimiento. El fiscal mostró cuadro por cuadro cómo mis ojos estaban volteados hacia atrás, cómo mis brazos colgaban completamente sin vida, cómo Tyler tuvo que ajustar su agarre múltiples veces porque peso muerto es difícil de cargar. El abogado de defensa alegó que esas eran elecciones de actuación que había hecho, que estaba notablemente comprometida al escenario de juego de roles, que Tyler solo estaba siguiendo lo que pensó que quería. 2 jurados se veían disgustados por la teoría de la defensa, pero 3 hombres mayores estaban asintiendo como si tuviera sentido. Al día siguiente, testifiqué por 6 horas seguidas, describiendo cada detalle, mientras Tyler se sentaba ahí sonriendo sarcásticamente en la mesa de defensa, como si todo esto fuera una broma para él. Hablé sobre despertar durante la agresión, tratar de empujarlo, él sujetándome y diciéndome que parara de pelear. Describí la sangre, los moretones, el dolor, tratando de no llorar mientras la taquígrafa de corte tecleó cada palabra. Durante el contrainterrogatorio, su abogado preguntó por qué no grité más fuerte, por qué no peleé más duro, por qué no llamé inmediatamente al 112 desde el cuarto de Tyler. El abogado de Tyler en realidad argumentó que estaba fingiendo estar inconsciente como parte de juego de roles. ¿Cómo se le ocurre siquiera a alguien hacer esa defensa cuando el video muestra sus ojos volteados hacia atrás y brazos colgando sin vida? Cuando preguntó por qué esperé tanto para reportarlo, lo miré directo a los ojos y dije que lo había reportado inmediatamente. Pero los amigos de Tyler de azul me habían agredido por intentarlo. La cara del abogado se puso roja y se sentó rápido mientras el juez le dijo al jurado que ignorara su pregunta sobre por qué no reporté antes. Manny tomó el estrado después con una laptop entera llena de videos y capturas de pantalla que había estado recolectando por meses. El abogado de Tyler se levantó y empezó a preguntar si Manny estaba celoso, si quería salir conmigo, si todo esto era sobre sacar a Tyler del camino. Manny solo lo miró realmente calmado y dijo que había salido del closet como gay desde segundo año de preparatoria, y me ayudó porque era lo correcto que hacer. Sacó video tras video en las pantallas de la corte mostrando a Tyler en fiestas, siempre con chicas borrachas, siempre llevándolas lejos de la multitud.
Al día siguiente, trajeron a las otras víctimas a través de pantallas de TV, porque estaban demasiado asustadas para estar en el mismo cuarto que Tyler. La primera chica empezó a hablar sobre su agresión y se desmoronó llorando tan fuerte que tuvieron que parar por 20 minutos. La segunda describió cómo Tyler le había hecho exactamente lo mismo, hasta los mismos movimientos, la misma forma de aislarla. Cuando la tercera víctima empezó a describir el patrón de Tyler, su mamá se levantó y corrió fuera de la corte con sus manos sobre sus oídos. Los hermanos de fraternidad de Tyler entraron después bajo acuerdos de inmunidad, viéndose como si quisieran estar en cualquier otro lugar. Uno de ellos admitió que todos sabían que Tyler iba tras chicas borrachas a propósito. Otro sacó su teléfono y mostró textos donde Tyler mantenía puntuación de sus conquistas con puntos extra por vírgenes o chicas que estaban desmayadas. Los miembros del jurado estaban moviendo sus cabezas, y una mujer se veía como si fuera a estar enferma. Ese fin de semana, no pude comer o dormir o pensar en nada excepto lo que pasaría el lunes. Mi mamá se quedó en mi cuarto mientras mi papá hizo sopa que no pude tragar. El tiempo se movió raro, como si las horas fueran minutos, pero también días. El lunes por la mañana, los abogados dieron argumentos de cierre, y el abogado de Tyler trató una vez más de culparme por beber y usar un vestido corto. El fiscal se levantó y mostró las fotos de mis heridas en la pantalla grande, preguntando si elegí esos moretones, si elegí la sangre, si elegí estar inconsciente. Les recordó a todos que las personas inconscientes no pueden consentir a nada nunca, sin importar lo que estén usando. El jurado fue a deliberar y regresó en 3 horas con culpable en todo. La cara de Tyler simplemente se desmoronó mientras leyeron: culpable de agresión sexual, culpable de violación de persona inconsciente, culpable de conspiración para obstruir la justicia. Su papá saltó, gritando que habíamos destruido a su familia, y el juez golpeó su martillo, amenazando con cargos por desacato. Felipe escuchó sobre la condena de Tyler y decidió salvarse declarándose culpable de cargos federales. Al día siguiente, se paró ahí en corte admitiendo que me había agredido y docenas de otras mujeres durante su carrera, no viéndose arrepentido para nada, solo enojado de haber sido atrapado. En la sentencia de Tyler, tuve que dar una declaración de impacto de víctima, y mi voz se mantuvo firme, aunque mis manos estaban temblando. Le dije que no solo me había agredido esa noche, me había sentenciado a una vida de terapia y pesadillas y no confiar en la gente. El juez le dio a Tyler 15 años sin liberación temprana, mientras su mamá lloraba y su papá siguió gritando sobre apelaciones. Tyler fue esposado y llevado, y me sentí vacía en lugar de feliz, porque la justicia no arregla lo que pasó. Una semana después, en la sentencia de Felipe, testifiqué otra vez sobre lo que me hizo en la estación de policía. El juez federal vio el metraje de seguridad y dijo que fue la peor violación de confianza pública que había visto en 30 años en el banco. Felipe recibió 20 años de tiempo federal sin libertad condicional, mientras Barnes recibió 12 por cooperar con la investigación. Pasaron 6 meses antes de que el Departamento de Justicia interviniera y tomara control de todo nuestro departamento de policía con algo llamado decreto de consentimiento. Agentes federales aparecieron en la estación una mañana y básicamente despidieron la mitad de la fuerza mientras hacían que todos los demás pasaran por entrenamiento sobre cómo manejar casos de agresión. La capitana Torres fue puesta a cargo de todo el programa, ya que era una de las únicas limpias que quedaban. La hermandad a la que Felipe y Mitchell pertenecían fue cerrada completamente con 12 oficiales más, enfrentando cargos federales por encubrir crímenes. Vi la cobertura noticiosa desde mi cuarto del dormitorio, donde finalmente había regresado a la universidad medio tiempo. Solo 2 clases se sentían como escalar una montaña algunos días cuando caminar por el campus hacía que mi corazón se acelerara y mis manos temblaran. Manny empezó a acompañarme a clase sin que se lo pidiera, solo apareciendo en mi dormitorio cada martes y jueves por la mañana con café. Mi papá usó su posición para crear una junta de supervisión completamente nueva para el departamento de policía y puso a Amy en ella, ya que entendía lo que las víctimas necesitaban. Nos reuníamos para almorzar a veces y hablábamos sobre cómo arreglar el sistema roto que casi nos destruyó a ambas. Los abogados de Tyler trataron de apelar su condena, pero el juez la desechó y su familia tuvo que vender su casa grande en la calle Maple para pagar todas las cuentas legales. Se fueron del pueblo la misma semana que la universidad convirtió la vieja casa de fraternidad en un centro de recursos para sobrevivientes de agresión. Sara me ayudó a ver estos cambios como progreso durante nuestras sesiones de terapia, donde me di cuenta de que no había tenido un ataque de pánico en semanas. Me recordó que sanar no era una línea recta, pero me estaba volviendo más fuerte incluso cuando no se sentía así. Manny me llamó gritando de emoción cuando recibió sus puntajes de LSAT y luego su carta de aceptación a la escuela de leyes. Celebramos en la cafetería donde habíamos pasado tantas horas estudiando juntos, 2 personas que se negaron a dejar que el trauma definiera nuestros futuros. El Centro de Crisis de Violación me pidió hablar en su evento anual, y me paré frente a 200 personas usando mi nombre real por primera vez. Mi voz se mantuvo firme mientras les conté lo que pasó y cómo lo sobreviví. 3 mujeres jóvenes se me acercaron después con lágrimas en sus ojos, diciendo que mi historia les dio valor para reportar sus propias agresiones. Mi mamá y yo empezamos un jardín en nuestro patio trasero esa primavera, cavando en la tierra y plantando tomates y flores mientras hablábamos de todo y nada. Me dijo lo orgullosa que estaba de mi fuerza, y le dije que la aprendí viéndola mantenernos unidos cuando todo se desmoronó. Ambas lloramos mientras plantábamos girasoles que crecerían altos y fuertes del suelo oscuro. Llegó una carta de Amy diciendo que Tyler fue atacado por otros reclusos y estaba en custodia protectiva ahora, asustado cada día. La leí 2 veces, luego la tiré,
porque ya no importaba para mi historia. Solo espacio vacío donde solía vivir la ira. 8 meses después de esa noche terrible, me paré frente al Consejo de la ciudad pidiendo fondos para una línea directa de crisis de 24 horas. Mis manos no temblaron y mi voz no se quebró cuando dije la palabra sobreviviente en lugar de víctima. La propuesta pasó sin un solo voto en contra, y saliendo del ayuntamiento con mis padres, supe que ya no era esa chica rota en el vestido desgarrado. La agresión me cambió para siempre, pero no me destruyó. Y ahora uso mi voz para asegurarme de que ninguna otra chica sea tratada como fui yo esa noche en la estación de policía. Esa es mi historia. Y mientras cargaré las cicatrices para siempre, también cargo el conocimiento de que soy más fuerte de lo que jamás supe que era posible. Eso es todo de mí hoy. Amo simplemente preguntarme y explorar con ustedes. Realmente fascinante pasar el rato así, y espero que podamos hacerlo de nuevo pronto. Si llegaron hasta el final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.